Sin duda hay momentos mágicos que marcan nuestra vida, que traen consigo una experiencia única, como tus primeros botines para jugar al fútbol, el primer día de colegio o el primer juguete que te trajo Papá Noel, o el día que te llegó tu primer consola que te cambió la manera de ver la vida y los videojuegos y la experiencia que vos tenías frente a ese televisor. La misma transformó algo de sí mismo en tu vida. Algunos crecimos con el Seguita, algunos crecimos con el Family, pero un día me llegó una consola realmente que vino a cambiar la historia, con grandes juegos como Crash, Final Fantasy VII, Gran Turismo o el gran Tekken 3. Con ustedes, amigos, la historia de PlayStation. Dale, acompáñame, maníaco. ¡Vamos! La historia de Sony arranca en septiembre de 1945, donde el país del sol naciente, nuestro amado Japón, estaba pasando por momentos críticos después de la Segunda Guerra. Con $527 de la época y un grupo de 7 personas, Masaru Ibuka abrió una especie de bodega en un edificio departamental en el tercer piso. Cuentan que al principio de estos proyectos no estaban claro qué trabajo querían realizar, pero algo que creían en Japón, que a pesar de toda esta crisis la tecnología era parte importante para poner en pie la economía de este país. El gobierno durante la guerra modificó las radios para que la gente no pueda escuchar las propagandas enemigas, pero Masaru Ibuka junto a su staff vieron la oportunidad de modificar las radios y que la gente pueda captar cualquier frecuencia de radio. Este éxito llamó la atención del gran Akio Morita, quien fue cofundador de Sony y decidió incorporarse al equipo que más adelante llamaría Sony, pero ya vamos a llegar a ese punto. Mientras tanto la llamaron Tokyo Tsushin Kogyo. Esta empresa empezó también a manufacturar equipos electrónicos, más las radios portátiles, y esto le ayudó a ganar muchísima experiencia, ya que empezó a comercializarse globalmente, les ayudó a entrar en el mercado norteamericano, y es acá cuando los dos fundadores renombran a la empresa, que viene del latín sonus, que significa sonido. Esto fue en 1958 y es el inicio de un gigante en el mundo llamado Sony, gigante de la tecnología. This is the Sony head. En 1960 fundaron en Estados Unidos Sony Corporation of America y podemos entender que es el inicio de una empresa de tecnología y ahora de videojuegos. Uno de los primeros inventos de la compañía fue un calentador de arroz, cuando no tuvo un gran éxito. El arroz no se cocinaba o se pasaba, pero eso no desanimó a la empresa y siguieron desarrollando nuevas invenciones como grabadoras de cinta magnética, megáfono. La llegada de los transistores ayudó a disminuir en tamaño varios productos electrónicos en el año 1955. Fue una completa revolución. Lanzaron su primer radio de transistores en las décadas venideras. Hablamos de los años 60 y 70, siguiendo innovando con radios y televisores, pero tenían una invención que en 1979 lo llevaría a un total éxito. Señores y señoritas, con ustedes el Walkman. Take a cassette out of its case, and most people just see an empty box. But Sony saw something quite different. Sony introduces the only cassette player as small as a cassette case, the incredible sounding Super Walkman. Enter Sony's $25,000 sweepstakes. Look for this display at your Sony dealer. Pero mirá qué fachero que parece con ese aparato y escuchando música, una invención enorme. Y sí, el verdadero Walkman es de Sony, lo demás solo son reproductores portátiles. 2 años después, con su socio europeo, y lo loco es que también fue rival, construyeron lo que conocemos hoy como Compact Disc. Ojo que esta parte es fundamental.
Este mismo es un nuevo formato de almacenamiento óptico, en sus iniciales SD. También comenzará una nueva revolución del entretenimiento. Para finales de los 80, Sony estaba enfocada en convertirse en un gigante del entretenimiento. En los Estados Unidos fueron a comprar estas empresas en 1987. Sony compra CBS Records por $2 millones de la época, y en 1989 compra Columbia Pictures. Con esto ya Sony tendría entre sus filas un sello discográfico y una productora de cine. En 1991 deciden renombrar estas adquisiciones. A CBS Records la renombran como Sony Music y a Columbia Pictures como Sony Pictures. Pero unos años antes, mejor dicho en el año 1985, una empresa llamada Nintendo se estaba lanzando en el mundo del entretenimiento, lanzando una gran consola llamada Famicom. ファミリーコンピュータの楽しいカセット情報。シングルス、ダブルスの本格テニスをコンピュータと技比べ。5段階のランクが楽しめます。ピンボール、迫力のフリッパー、スロットマシンのスリル、ポーカーゲームの興奮、ビンゴの面白さの全てを結集したピンボールの決定版。さらにゴルフ、光線銃など面白カセットどんどん登場。Esta bestia de 8 bits pasó a transformarse en un éxito arrollador entre miles de japoneses que se encontraban y encendían el televisor y pasaban horas frente a él. Y entre todos esos videojugadores se encontraba una niña que era la hija de un ingeniero de Sony llamado Ken Kutaragi, que como ella, él quedó cautivado ante semejante invención. Dato de color, cuentan que él era un apasionado de la tecnología. Desde chico destacó en la escuela primaria. Cuenta la historia que Ken más de una vez se presentó ante sus superiores para comentarle la importancia que es el futuro que iban a tener en el mercado, los videojuegos, dentro de la importancia del entretenimiento. En ese tiempo la compañía del fontanero estaba desarrollando la Super Famicom, que iba a ser la sucesora del Famicom. También estaban desarrollando el chip de sonido de su nueva consola de 16 bits. Aunque la Famicom estaba disfrutando de sus años dorados, en Nintendo estaban conscientes que ya estaban saliendo consolas de nueva generación. Cuando llegó la convocatoria de la Gran N a Sony, otro dato, no se sabe si se acercó Ken o Nintendo. En fin, Ken Kutaragi no perdió el tiempo, ya fue rechazado por sus jefes que no querían tener nada que ver con los videojuegos. Pero como dicen en el barrio, calladito y en silencio, Kutaragi se puso manos a la obra sobre ese chip, donde comienza una de las partes más importantes y determinantes dentro de la historia de los videojuegos. Pero como dicen que los secretos no son para siempre, la mesa chica o los altos ejecutivos de Sony se enteraron y se pusieron furiosos con Ken. Tanto que Ken estaba a punto de perder su carrera dentro de Sony, y es acá cuando este nombre tan importante hace su aparición para el bien de Ken. Su nombre es Norio Yoga. Este hombre, antes de ser un alto mando de la compañía, era un consultor que tenía un carácter, dicen, muy franco y con una visión muy fuera de lo normal. Oga fue cantante de ópera antes de trabajar en Sony. Su ingreso a la empresa fue nada normal, podemos decir que fue inusual completamente. En 1959, Oga se quejó a través de cartas donde muchas veces tenía problemas con una grabadora de cassette de la marca Sony. Dicen que al ser tan insistente, Sony lo contrató y Oga así logró escalar varios peldaños, convirtiéndose en alguien importante en la compañía. Entre ellas el diseño del Walkman, las adquisiciones de los estudios CBS Records y Columbia Pictures. Como músico llevó a la compañía a crear el Compact Disc, que también conocemos como CD, tomando decisiones de que este mida 12 centímetros y que tenga más o menos 75 minutos de música. Como cantante de ópera quería que entre la 9ª sinfonía de Beethoven. Oga dicen que estaba en apoyo a Ken, ya que él tenía un respeto sobre Ken. Oga pensaba que apoyando a los empleados con creatividad dentro de la empresa podría hacerla crecer aún más, y con esto ayudó a que Kutaragi pueda terminar el proyecto del chip de sonido para Super Nintendo.
En esos momentos, Ken creó el chip SPS 700 para la Super Famicom. Dicen que el chip estaba por encima de otros que tenían otras consolas. Dicen que tenía muy buena relación y en ese tiempo ya arrancaban a mirar el futuro de los videojuegos. Y ya viendo cómo sonaba esa Super Famicom y quedando con muy buena relación, acá comienza una parte clave en esta historia, pero muy importante. Se propusieron a fabricar dos nuevos dispositivos. El primero era un complemento para el cerebro de la bestia, Super Nintendo o Super Famicom, llamado SNDCD. Y el segundo era una consola de la marca Sony llamada Super Nintendo PlayStation, con la cual se podría reproducir los juegos de Super Nintendo CD y los cartuchos de Super Nintendo o Super Famicom. En este acuerdo de contrato se contempla que Sony recibiría las regalías de los juegos vendidos en el formato de CD-ROM y además tendría el control sobre juegos, y también Sony tendría todas las licencias de película, música que se lanzaran bajo este formato CD-ROM. Pero acá es donde Hiroshi Yamauchi, quien era el presidente de Nintendo, dijo en criollo: pará, ¿qué onda acá? No le gustó para nada a Yamauchi y ya venía sintiéndose incómodo y descontento porque Sony era el único proveedor del chip de sonido de la gran Super Famicom, y esto hacía que ellos tengan que vender caro o costoso el kit de herramientas para programar el audio de los juegos, y Yamauchi veía que Sony sacaba mucha ventaja con esto. Y es ahí cuando Yamauchi habla o encomienda a Minoru Arakawa, Howard Lincoln, que eran los altos mandos de Nintendo of America, a buscar alternativas a la asociación que tenían con Sony. En una mañana de junio de 1991, en su edición de verano, nos encontramos en el Consumer Electronics Show, o más conocida como la CES. En Chicago era alrededor de las 9 AM y la parte principal del evento estaba completamente llena de gente. Un día antes o noche, Sony, orgulloso, anunciaba que estaba trabajando con Nintendo en un dispositivo de lector de CD-ROM para la Super Nintendo. Esto se transformó en una locura tremenda. Dos grandes estaban juntando fuerzas para crear algo nuevo para los videojuegos. Era totalmente inmenso. Se aproxima el futuro. La Nintendo PlayStation fue el tema del día y ahora le llega el turno de Nintendo de dar su anuncio. Howard Lincoln anunciaba con gran orgullo al mundo de los videojuegos que estaba en desarrollo un lector de CD-ROM para la Super Nintendo. Pero con Philips. Acá voy a decir algo que muchos no dicen. Pero unos días antes, Ken Kutaragi, en una estación de tren, una persona le entregó un memorándum diciendo que Nintendo iba a anunciar esto. Es un dato que muchos pasan por alto. Pero para Sony fue un golpe durísimo, ya que Philips era el enemigo de Sony, pero también con los que trabajó para crear el CD. Justamente con ellos. Los empresarios quedaron atónitos a este anuncio. Y ni hablar de la gente. Y Ken Kutaragi, Nintendo humilló frente al mundo a Sony y creyó que con esto Sony dejaría el interés de entrar en esta industria de los videojuegos. Pero qué tan equivocado que estaban. Sony demandó a Nintendo por incumplimiento del contrato. Quería que su consola, la Super Nintendo PlayStation, salga al mercado, y Nintendo demandó a Sony para que no usen el nombre PlayStation. Después de unas jornadas extensas, Sony y Nintendo llegaron a un acuerdo. Sony podría continuar con el desarrollo de la PlayStation, y esto incluía la compatibilidad con los cartuchos de Super Nintendo, pero Nintendo tendría todas las ganancias de los juegos que se vendieran para el sistema. ¡Ja!, dijo Sony, ya que el hardware en sí trae pérdidas, pero es con los juegos donde se ven las ganancias. Y acá es donde Sony no le gustó nada y se acercó a su gran competidor de este lado del planeta, Sega. Es acá una de las partes más lindas de esta historia. Todos conocemos a Tom Kalinske, un empresario voraz que tuvo una gran aceptación dentro del mundo del juguete, quien llevó a lo más alto al Genesis en territorio americano. Con su estrategia totalmente alejada de lo que era la empresa madre en Japón, él llegó a ver el negocio desde otro punto de vista.
Cuando se le acercó a Tan el próximo proyecto de Sega, que era la Sega Saturn, sus ingenieros le advirtieron que este hardware era un desastre y difícil de programar, muy difícil para mover el 3D, que era la tendencia del momento en los años 90. Acá, donde Tom empieza a buscar alternativas, habla con los reyes del efecto de la época, Silicon Graphics. Ellos le mostrarían en lo que estaban trabajando para los videojuegos, pero cuando habló con los japoneses se burlaron de él. Qué tan equivocado de la unión más adelante con Nintendo, y sacarían la Nintendo 64, que fue una tremenda consola que movía los polígonos de una manera increíble. Igual Kalinske, como gran empresario y sabiendo lo mal que estaba armada la Saturn, buscó más alternativas. Y acá es donde aparece Olaf Olason de Sony y habla con Tom para llevarlo a Japón a encontrarse con Ken Kutaragi. Y habla de lo que estaba diseñando. Entre él, Olafson y Ken se pusieron de acuerdo y estaban haciendo el Sega PlayStation. ¿Te imaginas si hubiera pasado? Pero al igual que había pasado con Silicon, los jefes de Japón de Sega, Hayao Nakayama, presidente de Sega, dijo no. Le parecía poco serio asociarse con una empresa que no sabía nada de videojuegos, y ahora, siendo rechazado 2 veces, quedaban 3 caminos: seguir con el acuerdo de Nintendo, renunciar al sueño de Ken o jugársela y sacar su consola por su propia cuenta. Acordate que ninguno de estos empresarios o la mesa chica querían saber de los videojuegos. Para ello era solamente un entretenimiento de tiempo limitado. Pero Ken, muy astuto, no se dejó intimidar y le recordó a Oga todo lo que habían pasado con Nintendo y Sega, y casi gritándole le dio luz verde a este proyecto. Se debe terminar. Y en mayo de 1992 se pusieron manos a la obra. Ahora solo queda sacar la consola. Querían vengarse de Nintendo y demostrarle a Sega lo equivocado que estaban. Crearon Sony Computer Entertainment con Olaf Olason al mando. También ficharon a Steve Race, mano derecha de Kalinske en Sega América, para que oriente a Sony en el área de entretenimiento y más que nada en este lado del continente americano. Ahora sí, la PlayStation de Sony comenzaba a nacer. Mientras otras empresas apostaban por el cartucho o seguían en ese presente, Sony apostó por los CD, por su gran espacio de almacenamiento, pero algo importante que les faltaba a Sony era gente que se dedique a crear videojuegos. Contando una gran fortuna y mostrando sus hardware, compró para empezar el estudio Psygnosis y atrajo estudios para que desarrollen juegos para PlayStation. Sin embargo, había una complicación con el kit de desarrollo para PlayStation. Pero la solución llegó de la mano de Psygnosis, que en colaboración con CN System armaron un kit más fácil y no gigante como era el anterior, y el 27 de octubre de 1993 anunció su PSX, nombre en clave para la PlayStation. Hace saber al mundo entero que la nueva consola se sumaba a competir. Tenía una facha increíble, era delgada, curva, futurista y gris. Presentó un control normal pero con mejoras. Parecía el de Super Nintendo pero más vitaminado. Decidió cambiar las letras por iconos: triángulo, círculo, cuadrado y X. 4 botones de left y right. Su clásica cruceta. Más adelante se le remueve la X, que era su nombre en clave, y se llama solo PlayStation. Finalmente llegó el 3 de diciembre de 1994 su lanzamiento en Japón. Hicieron largas colas para conseguir esta hermosa consola y novedosa. 100.000 PlayStation se vendieron solo en sus primeras 24 horas. Y a fin de diciembre más de 300.000 fueron vendidas. Una de las cosas más importantes que realizó Ken fue ir a visitar las desarrolladoras y le ofreció menos restricciones que otros, menos porcentajes en las regalías. A Namco, fiel competidor de Sega, le ofreció sacar sus juegos en su consola. A Squaresoft
para su juego estrella, le ofrece más espacio de almacenamiento y así atrajo grandes compañías de la talla de Capcom y Konami. En 1995 Sony se preparó para lanzar su consola pero en tierra americana, y ese mismo año también se celebraba la E3, el evento más potente de videojuegos e importante de la época, donde sucede lo más épico. Olaf Olason mostró fotos de los juegos de PlayStation, pero sube Steve Bray y pronuncia la frase $2.99. Todos se enloquecieron, aunque allá en Japón nadie sabía nada de Sony. Y esto fue un golpe para Sega, que vendía su hardware a $3.99. Dos consolas que hacían lo mismo o mostraban más o menos lo mismo, pero a ese precio la gente voló por la de Sony, saliendo a diario por la TV estadounidense, y así fue que el 9 de septiembre de 1995 el PlayStation debutó con títulos como Battle Arena Toshinden, Ray Racer, Street Fighter The Movie, Rayman, etc. También sale la Memory Card, que te ayudaba a guardar partidas, pero un año después sale la Nintendo 64 con un juego que revolucionó todo, Mario 64. Sony sabía que tenía que atraer juegos de buena calidad, así que en el 96 sale para Estados Unidos y la consola el Tomb Raider, Resident Evil, Tekken 2, Eggman vs Street Fighter, Metal Gear Solid, este último con una calidad cinematográfica, Mortal Kombat Trilogy, el hermoso y plataformero Crash Bandicoot. Viendo que Mario 64 se movía completamente en 3D, con su analog, el mando de 64 podía mover la cámara por todos lados. En el 97 sale el Dual Analog Controller y luego sale el Dual Shock con vibración, y después de varias revisiones anuncian el nuevo modelo de PlayStation, una belleza, la PlayStation 1. Para transformarla tipo portátil sale una pantalla LCD. En esos años dorados salían el Spyro, Resident Evil 1, 2 y 3, Dino Crisis, Soul River y así un montonazo de juegos, el famoso Silent Hill, arcade como el Metal Slug, Street Fighter Collection, King of Fighter, Marvel vs Capcom, Mega Man 8, Tony Hawk. Este último te quedabas escuchando esos temones, ¿no? La locura del Final Fantasy VII, un juego de combate por turno RPG japonés que despertó el interés de más de uno. El Pepsi Man, este salió solo en Japón, pero acá en Argentina jugamos mucho con juegos réplicas plateadas y los famosos Players o Universal Stadium, etc. La tremenda historia de PlayStation 1 va llegando de a poquito a su fin, siendo la PlayStation descontinuada el 23 de marzo del 2006, vendiendo más de 100.000 millones. Llegando a su fin de este video y de lo hermosa PlayStation 1, te voy a mostrar las tres que tengo, las tres PlayStation 1 que tengo. Una es esta PlayStation 1, ¿no? Chiquitita, esta la tengo sin caja, con su joystick original, la tengo con sus cables originales, todo hermosa. Me encantaría algún día poder conseguir la pantallita para tener la media portátil. Tengo también una PlayStation Fat, esta está una de las primeras que compré, por eso está así amarillita, pero a mí me encanta porque me gusta que tenga ese paso del tiempo y que fue usada, ¿no? Mirá lo que está. Pero si esta veces se tiene que mover ahí, está hermosa. Y una que conseguí hace un mes, que es preciosa, que es, me la consiguió mis amigos de Bilbo Store, mi gran amigo Lautaro Wolowin, que es esta PlayStation 1 hermosa en caja. Miren lo que es en caja. La vamos a abrir. Tiene su propio Tergoport, algo difícil de conseguir. Con su Tergoport, la hermosa consola, su joystick original DualShock, fuente original, su fuentecita, cable audio y video, las famosas Memory Card para guardar tus partidas de los juegos largos. Y vamos a sacarla de a poquito en su
Ergo Paul sale otra mítica y preciosa. Miren el estado de esta PlayStation 1. Muy hermosa, de las consolas que más amo de la vida. Y me estoy así porque estoy dejando en un costadito las cosas. Y ahora te voy a mostrar varios formatos de juegos que tengo. Tengo un montón en realidad, pero saqué un par para que veas nomás. Y bueno, estaba en su propia caja, ¿no? Te voy a mostrar una de las primeras versiones que salían acá en el país y también en Norteamérica. Es una versión norteamericana. Son estos juegos en Longbox, ¿no? Este es el famoso FIFA 96 en Longbox. Ahí está en Longbox completo. Miren qué lindo que es, totalmente original. Tiene su manual, tiene sus cosas. Miren, con una pelota completo de las primeras cajas. El problema de estas cajas es que se suelen romper acá, ¿viste? Este gracias a Dios está entero. Bueno, esta es una de las primeras cajas norteamericanas. Después acá habían varias versiones de copias plateadas en Argentina, muy usadas, ¿no? Y yo tengo esta copia plateada. Quiero mostrar de todas porque muchos crecimos con estas, chicos. Acá en Argentina, en otros países, capaz que no existen, pero nosotros digamos estas réplicas que son plateadas. Este es de un gran juego difícil de conseguir, más si se puede conseguir en Japón. Algún día calculo que lo tendré. Es el Strider 2, trae el Strider de arcade, más el que estaba hecho para PlayStation. Otra copia plateada de un gran juego que es el R-Type de Irem, una empresa muy hermosa. ¿Ves? Estas versiones de copia plateada yo creo que muchos las compramos, pero no teníamos casi originales. Tengo otro juego en versión americana que ya lo había mostrado, que es el Ray Racer, ¿no? Este Ray Racer americano, así les voy mostrando diferentes versiones de los juegos, ¿no? Tengo este japonés pero con caja chica, el de King of Fighter 97, también original, con su manual. No voy a tener mucho manual porque va a ser muy largo el video. Y ya estamos en el final de King of Fighter 97 para PlayStation 1. Después salían, a mí me gusta mucho lo de deporte, ¿no? Y tengo de EA Sports, tengo uno de béisbol y el NBA Live, ¿no? Estos dos son americanos, también tenían manual, ¿no? Estas son las versiones americanas. Después había las grandes hits también en versión americana de un juego que marcó la época, que es el Final Fantasy VII. De este en algún momento voy a hacer un especial porque es un juego que marcó toda una generación, ¿no? Pero voy a tratar de conseguir otra versión. Marcó toda una generación. Bueno, están los tres discos, chicos. Final Fantasy VII, un gran juego RPG que puso en la órbita en los demás cómo se jugaban los RPG japoneses. Tengo uno que también se lo conseguí de mis amigos que es de la primera horneada de la PlayStation 1, que es el Street Fighter de Moby. Tengo más Street Fighter igual. Esta es una versión japonesa. Vieron que es diferente las cajas. Este vino con manual hermoso, con el famoso Jean-Claude Van Damme. Y este lo tengo por su rareza porque lo veo poco en este país. Sé que es tosco, todo lo que es más parecido a un Mortal Kombat que a un Street Fighter, pero tener a Jean-Claude Van Damme en un juego y encima en la gloriosa PlayStation 1 para mí es lo más. Así que lo compramos ahí. Después tengo más versiones japonesas. Tengo unas de mis conchitas que yo siempre digo cuando me preguntan, che, alguna rareza, alguna cosa. Tengo un juego que es difícil de tener acá en Argentina, también de catálogo japonés, que es el Rockman 8 japonés, ¿no? Este está hermoso, es un tremendo juegazo, también vino con su manual, todo completo, que es el Rockman 8, tremendo juego, también es original en su versión japonesa, pero como le dije quería mostrar las versiones copias de réplica plateadas y las japonesas y las americanas, ¿no? Y ahora vamos a otro formato más. Uno de mis juegos favoritos de toda la vida es el de Street Fighter 03 o Alpha, conocido en América. Este está súper completo, viene con su Spine Card, viene con su tarjeta de registro, propaganda de la época y manualcito. Un juego que le dedico ahora, siempre vuelvo a jugar este Street Fighter. A mí me gustan mucho los ceros porque se me hace que son súper dinámicos, son juegos rápidos de jugar, ¿no? Que con movimientos súper rápidos, más ágil. Y les voy a mostrar otra versión, también están las versiones europeas. La cajita está más o menos, lo tengo que cambiar, tengo una cajita para cambiarlo, pero es el Gran Turismo 2 versión PAL, también grande porque es gris, ¿ves? Ahí abajo de esos Platinum. Esta es una versión PAL europea. Ahí podemos ver el precio, está 7 euros, ¿no? Bueno, este también viene con su manual. No quiero mostrar mucho, está medio jodida la cajita, pero
su manual. Ahora, acá la diferencia, los manuales en blanco y negro europeos con los japoneses, que yo les muestro que siempre tienen un arte increíble, pero bueno, vino con los discos, con sus manuales, y este es el Gran Turismo 2, un juego que llevó el músculo gráfico de la consola, como dice Kuyuki de la Poción Roja, al límite. Y les voy a decir 3 juegos de mi preferencia de catálogo japonés. Estos son unas copias premium, le digo yo, los hice copias porque todavía no los puedo tener originales. Son juegos caros, pero son de los 3 que más me gustan del sistema. Uno es el Gunner Heaven. Es un juego run and gun al estilo Gaston Hero. No tan frenético como el juego de Sega, pero está en esa onda, con varios guiños a esa consola. Gunner Heaven. Gunstar Hero. Los dos con G y con H. Mira si no hay inspiración. Recomiendo mucho este juego. Algún día cuando lo pueda conseguir, tenerlo de Japón original, este es un juego que tengo pendiente. Otro que también está muy bueno, que también era de la primera horneada, es el Neketsu Oyako. O Oyako Neketsu. Es un juegazo de Tecmo, muy bueno de Tecnosoft. Es un juego beat'em up. Este es un juego beat'em up. No es tan frenético, no es un Street Fighter, un Final Fight que vas, te tenés que hacer de paciencia porque va un poquito más lento los golpes, pero tiene la onda como si fuera Hagar, es una familia que va caminando, típico beat'em up, un show contra el barrio. Y el otro que es un juego muy bueno, también es un estilo beat'em up, tiene para los 2 planos, ¿no? O sea, vos podés ir para acá y para allá, es muy rápido, inspirado también en una saga de los juegos de Saturn, que a mí me encanta y me vuelve loco, que es el Panzer Bandit. Es un juegazo tremendo de catálogo japonés. También es un beat'em up en 2D. Es una locura tremenda. Y tengo algo que me gustaría sortearlo o no sé, o abrirlo en vivo. Ustedes me van a decir en los comentarios. Todavía tengo un juego sellado de fábrica de aquellos años. Es un juego de deporte, ¿no? De fútbol americano, pero sellado nunca fue abierto. Y es un juego, mira, del 2000, tiene 24 años sellado. Yo creo que es para mostrarlo, ¿no? Así que sin más maníacos, seguimos. Ken Kutaragi nos enseñó a no renunciar a nuestros sueños, a seguir aun cuando se te cierran las puertas, a proyectarte en algo y poder lograrlo. Cuando vos crees en vos mismo, cuando vos crees en el sueño, en tu proyecto, seguir para adelante. Y con perseverancia y constancia lo vas a lograr. Así que te voy a pedir por favor que te suscribas, que le des like, que lo compartas con tus amigos, que lo subas a WhatsApp, a Twitter, a donde vos quieras, que me etiquetes, que eso me sirve de mucho. Así que nos estamos viendo en el siguiente video. No te olvides que se viene el sorteo de los 500 suscriptores con un cartucho de Family que lo estamos cocinando. Falta poco, dale, compartilo, así esto se suma. Y nada, no renuncies a tus sueños. Seguí, perseverá, que es muy lindo lo que vos tenés proyectado. Sin más, paz.